Fundamentos del lenguaje Java, novena parte. Operaciones y expresiones aritméticas 2. Otros operadores importantes son los operadores unitarios, también llamados operadores unarios o monarios. Se les llama así porque actúan sobre un solo operando. En este caso tenemos el signo menos o menos monario, que es el que cambia, digamos, el sentido del signo de un número. Al poner el símbolo menos monario, indicamos que es un número negativo. Tenemos el complemento a 1. En este caso el operando tiene que ser un entero. El valor ASCII que podemos usar es el 126 y que cambia, como quien dice, la polaridad de un bit. Y tenemos otros dos operadores que son el operador de incremento y de decremento, que se utilizan mucho y que tienen la misma función que en C. Incrementan en 1 o decrementan en 1 el valor de la variable. Finalmente tenemos también el operador de negación, que el símbolo de admiración indica no o negación. Tenemos varios operadores de asignación. Aquí se puede ver que se repiten algunos operadores, por ejemplo, el de incremento y el de decremento, que indican que se incrementa en 1, nada más en 1, la variable a la cual acompañan, o que se decrementan en 1 y nada más en 1 la variable a la cual la acompañan. Tenemos la asignación simple, que es el operador igual, y tenemos otros operadores que acompañan precisamente, por ejemplo, la multiplicación más asignación, división más asignación, módulo más asignación, suma más asignación y resta más asignación. En este caso es sumar a la misma variable otro valor. Eso indicaría, por ejemplo, la suma más asignación, o multiplicar a la misma variable otra variable u otro valor. Sería multiplicación más asignación y así sucesivamente. Luego tenemos otros operadores que tienen que ver con el desplazamiento de bits, ya sea a la izquierda o a la derecha, y las operaciones a nivel de bits AND, OR y XOR o excluyente. Tenemos los operadores lógicos para el manejo de bits, que sería el operador AND, el operador OR y la operación XOR. Como ustedes pueden ver, en el caso del AND y el OR es un solo símbolo de ampersand y un solo símbolo de línea. Esto indica que estamos trabajando a nivel de bits. El AND a nivel de bits equivale a la multiplicación. El OR a nivel de bits equivale a la suma. Y el XOR pues funciona en el mismo caso como excluyente, solamente cuando las dos son verdaderas, entonces la expresión en general es falsa. Y tenemos desplazamiento de bits. Esto lo podemos asociar con los operadores de asignación, ya que funcionan en términos generales de la misma manera. Los operadores y, OR y XOR producen un resultado basado en la comparación de los bits correspondientes. ¿Sí? El operador de complemento a 1 es un operador unario que convierte el estado de cada bit de un entero o carácter. O sea, los unos se convierten a ceros, los ceros a 1. En el caso del operador y, en este caso es el equivalente a la multiplicación de bits o de dígitos binarios, y el operador OR equivale a la suma de dígitos binarios. Los operadores de desplazamiento van moviendo o desplazando los bits de una variable, ya sea a la derecha o a la izquierda, según a donde apunten las flechas de los operadores combinados mayor o menor. ¿Sí? A medida que se desplazan los bits hacia un extremo, estos se rellenan con ceros o por el valor del bit más significativo. Entonces es muy importante porque esto nos permite, por ejemplo, aislar bits. ¿Sí? Es un tipo de operación que se puede llevar a cabo y mover bits, ya sea en un sentido o en otro sentido. Tenemos otros operadores, como es el operador condicional.
Este operador condicional, que en lenguaje C se conoce como operador ternario, funciona como una estructura si entonces de lo contrario, donde tenemos el operando 1, que no es otra cosa más que una expresión condicional que vamos a evaluar. Si esta condición es verdadera, entonces se ejecuta el operando 2, y si la condición es falsa, entonces se ejecuta el operando 3. Si como resultado de estas operaciones vamos a asignarlo a una tercera variable, siempre se tiene que poner hacia el exterior, como es el caso que tenemos ahí en la comparación. Vamos a comparar dos números, A y B, para ver cuál es mayor. Pregunta, ¿es A mayor a B? Sí. Si es así, entonces el mayor es A, y el valor que se toma en la parte de verdadera, que es esa A que está ahí, se asignará a la variable mayor. Si no es así, entonces significa que el mayor es B, y en este caso que le corresponde a la parte de falso es el valor que va a ser asignado a la variable exterior. Entonces recuerden, aquí el operando 2 corresponde al proceso de verdadero si operando 1 es verdadero, y operando 3 equivale al proceso de falso si operando 1 es falso. Tenemos el operador coma, que no es otra cosa más que un separador, pero cuando tengamos varias expresiones y las separamos con coma, pues también son consideradas. Y tenemos un operador que es muy importante, que es el molde o cast, que también existe en el lenguaje C, y que es anteponerle un tipo de dato entre paréntesis a una variable o a una operación aritmética para cambiar precisamente el tipo del resultado que nos va a devolver. En un momento dado, por ejemplo, si yo tengo una división de enteros y el resultado que yo quiero sea de tipo real, pues le pongo ahí el término double y entre paréntesis, y ya estoy obligando a que el resultado de la división sea de tipo doble. Lo que sí no se pueden hacer es conversiones entre tipos enteros y reales con el tipo boolean, ¿sí? Entre enteros y reales no hay problema, ¿sí? Pero con el tipo boolean no nos lo permite. Tenemos otro operador, instance of, ¿sí? Cual indica si es una instancia de una clase. Y el operador new, que es un operador que se utiliza mucho al momento de definir objetos, ¿sí? Sería variable igual a new y el nombre de la clase. Entonces siempre que vayamos a definir objetos hay que utilizar el operador new. Y el orden o prioridad de todos los operadores se muestra a continuación, y tenemos que la gran mayoría se ejecutan de izquierda a derecha, pero hay algunos que se evalúan y ejecutan de derecha a izquierda. Y los más importantes son los paréntesis, los corchetes y el punto. Luego siguen los monarios, que es el menos, el no, el complemento, el incremento y decremento. Luego existe el operador new, el cast o molde, y posteriormente pues está la multiplicación, división y módulo. Luego la suma y resta, desplazamiento de bits. Luego tenemos los de comparación. Después tenemos también otros dos de comparación, que es el igual y el diferente. Luego a nivel de bits, el AND, el SOR, que puede funcionar a nivel de bits o a nivel numérico. El OR a nivel de bits. Luego el LAN, que sería a nivel numérico o lógico. El OR lógico, el operador ternario, que es el operador condicional, y al final los operadores de asignación combinados o compuestos. Y ahí tenemos los operadores que tiene Java y su orden de jerarquía. O sea, el número 1 es el más importante, el 15 el menos importante, y cuando tenemos dos o más combinados, pues se van a ejecutar en función a su orden de importancia.